Muchísimas gracias, ante todo, Beatriz, a Tomás Regalado, a Carlos Sánchez. Muchas gracias por invitarme a este foro. La orientación de mi intervención, y luego si tienen preguntas agradezco, que es como mejor me gusta expresarme, va a ser hacia el sector privado, que es donde yo he trabajado 40 años, es decir, trabajado para lograr que las empresas de América Latina y en específico en Colombia en este caso pudiesen accesar capital de riesgo y capital de deuda, cosa que no era posible para las empresas colombianas durante los años 80, 90, porque a pesar de tener un sector privado que estaba muy bien manejado, que cumplía con muchas de las características que se requieren para que un proveedor de fondo de riesgo o de fondo de deuda permita que se logre dar el capital a esas empresas, a pesar de que las empresas en sí cumplían los requisitos y las características. El problema era que el país Colombia no las cumplía por la guerra interna que habría, las guerrillas, por el tema de la corrupción, etcétera. Entonces, hasta que no llegó el presidente Pastrana y luego el presidente Uribe con más fuerza y demostró que iba a haber orden, que iba a haber paz, pero sobre todo que la herencia de un entorno judicial correcto, justo y con poca corrupción iba a proceder mano a mano con el manejo del país, el manejo financiero del país, y por ende las empresas que se venían preparando para poder accesar capital para crecer y lograr ayudar al desarrollo de Colombia, promovido por el sector privado, empezaron a ver la posibilidad de atraer capital de deuda y capital de riesgo también, equity. Esto se ha ido mejorando en las últimas 2 décadas hasta este momento. ¿Por qué? Porque las empresas colombianas se han continuado fortaleciendo, o sea, se han fortalecido mucho más, se han abierto a otros mercados, utilizan prácticas de administración y de gestión de las más exitosas internacionalmente. Todo lo que tiene que ver con el sector privado en Colombia está excelente, pero desgraciadamente ese sector en este momento va a sufrir las consecuencias, y ya las está sufriendo, de la falta de orden judicial, como lo han explicado mis postores antes, en ese tema del arresto en casa del presidente Uribe. No hay una institución financiera que no esté sorprendida, y realmente muy sorprendida, ante esta actuación en Colombia, que claramente viola todos los principios de justicia y de justicia equitativa. Y en este momento están todos a la espera a ver qué es lo que realmente va a pasar. Y desgraciadamente nuestros países no pueden crecer sin capital externo. Y Colombia, que ha creado una reputación a través de las décadas de un país donde la legislación, donde el entorno jurídico es respetado, que hay un Estado de Derecho que funciona, en este momento lo está perdiendo. Tantos años de esfuerzo para que una actuación como esta los borre. Y como justos pagan por pecadores, el sector privado, empresas pequeñas, las pymes, las medianas y las grandes van a sufrir las consecuencias de esta actuación. Y es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que el costo del crédito va a subir tremendamente, y ya está subiendo. Estuve hablando con colegas míos de la banca internacional y en este momento están a la espera, pero muy preocupados por lo que está pasando en Colombia. Hay un pipeline, un número de transacciones que están esperando poder accesar a los mercados públicos, que están esperando accesar a los mercados privados, que en este momento se han parado, se han detenido, mientras el mundo ve y espera qué es lo que va a pasar con el caso del presidente Uribe. Porque la semana pasada Colombia se separó del sendero de derecho en el cual venía trabajando en las últimas décadas. Entonces, en resumen,
el tratamiento tan árbitro, o sea, con un tratamiento tan absolutamente arbitrario al presidente Uribe, le va a costar a Colombia años de crecimiento si no hay una manera de tratar este tema que demuestre que se está respetando los cánones de derecho y de legislación internacional y global. En la medida de que no haya capital para el sector privado en Colombia, habrá menos empleos, porque todos hemos visto con las crisis de los otros países y no de Colombia, crisis de balanza de pago, toda clase de crisis que han pasado en México, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, que los países que deciden que su crecimiento va a venir del sector público, del sector gobierno, eventualmente no solo no crecen, sino entran en crisis financieras. Colombia es un país que no tuvo cantidades de empresas para privatizar, nada de esto, porque Colombia fue siempre un país donde se enfocaba el desarrollo por medio de las empresas privadas, de todos los tamaños. Pero en este momento, si se seca y está detenido a la espera a ver qué pasa, el acceso al capital del país, capital de riesgo y capital de deuda, vamos a tener un problema también de origen social, porque al no haber, el país está afectado tremendamente por la crisis del COVID-19. Las empresas no han podido trabajar, los empleados no han podido ir a sus empleos, o sea, hay una crisis ya económica por producto del COVID, que si además a esa crisis se aúna el hecho de que los mercados internacionales deciden no, no desembolsar los fondos que tenían orientados hacia Colombia, mientras esperan a ver qué pasa y porque están preocupados por el estado judicial del país, vamos a tener realmente un problema, en mi opinión, muy grande de orden social, porque al final el país necesita crecer y para crecer necesita el acceso al capital internacional. Y el capital internacional necesita ver no solo empresas que están excelentemente bien manejadas, que tienen buenos productos, buenos servicios, transparencia, etcétera, como lo están teniendo, sino necesita ver que el entorno en el que esas empresas se manejan sea un entorno correcto, sin corrupción y sin las influencias de la política sobre la legislación. Gracias, Beatriz.